Habían pasado más de 30 años desde la última vez que lo había visto. 30 años viviendo vidas separadas, forjando caminos diferentes, sin imaginar que nuestros mundos volverían a cruzarse. Y, sin embargo, aquella mañana, cuando sonó el timbre de mi casa aún silenciosa, apareció su rostro detrás de la puerta. Mark había sido el chico del barrio, el que venía a jugar a mi jardín cuando era adolescente, al que había visto crecer casi a mi pesar. Recordaba sus carcajadas, su torpeza y esa mirada suya que, en ocasiones, se detenía en mí más que en los juegos que compartía con mi hijo. En aquel entonces no le presté atención. Estaba demasiado absorta en mi propia vida como joven casada. Pero verlo ahora, ya pasado de los 50, despertó en mí una inesperada confusión. Allí estaba, alto y robusto, con una mezcla de madurez y juventud persistente en sus rasgos. Sus ojos, más oscuros que en mis recuerdos, parecían brillar con una nueva intensidad. «Hola, ¿te acuerdas de mí?», preguntó con una sonrisa vacilante. Asentí con la cabeza, incapaz de responder de inmediato. «¿Cómo podría olvidarte?». Me explicó que había vuelto al barrio para ocuparse de la casa familiar, que había estado vacía desde la muerte de sus padres. Su voz era profunda y firme, muy distinta a la del niño que yo había conocido. Sin embargo, algo en su comportamiento y una torpeza casi imperceptible me recordaban al pasado. Lo invité a entrar por cortesía, pero también por una curiosidad que no me atrevía a expresar. La cocina, impregnada del aroma del café matutino, se convirtió en el escenario de nuestro primer reencuentro. Hablamos de todo y de nada. De los años transcurridos, del tiempo que nos había cambiado sin borrar nuestra esencia. No pude evitar fijarme en que, a veces, su mirada se deslizaba sobre mí como si me estuviera redescubriendo. ¿Era mi imaginación o había algo más intenso y ardiente en el ambiente que los simples recuerdos compartidos? Vi mi reflejo en la ventana, detrás de él. Mis rasgos reflejaban mis 50 años, pero seguía viendo a una mujer con encanto y porte, y quizá con una nueva fuerza, del tipo que ya no teme el juicio ajeno, y en sus ojos creí leer la confirmación de que no era invisible. Cuando Mark se levantó para marcharse después de una hora de conversación, dudó. Su mirada se detuvo un segundo de más en mí, justo antes de cruzar el umbral. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Debería haber cerrado ese capítulo en ese momento. Sin embargo, me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que algo se había despertado y de que quizá nada volvería a ser igual. Todo empezó con una frase casual lanzada al aire. «Me encantaría invitarte a cenar una noche para ponernos al día», le sugería Mark antes de que se marchara. No esperaba que aceptara tan rápidamente. Sin embargo, al día siguiente, su mensaje confirmó que vendría esa noche. Podría haber preparado algo sencillo e improvisado, pero me sorprendí a mí misma pasando todo el día pensando en el menú, eligiendo mi vestido y retocándome el maquillaje, como si cada detalle importara y esta cena fuera mucho más que una comida entre antiguos y nuevos vecinos. Cuando llegó, el sol se ocultaba suavemente tras las cortinas. Encendí unas velas, más por crear ambiente que por necesidad. Mark entró con una leve sonrisa sosteniendo una botella de vino. «Espero que vaya bien con la comida», dijo, entregándomela. «Perfecto»,
respondí, consciente de que mis dedos habían rozado los suyos al cogerla. Nos sentamos a comer. Los primeros minutos estuvieron llenos de risas y recuerdos. Él recordó su infancia. Yo recordé a su padre siempre ocupado en el jardín y las escapadas con mi hijo. Pero, poco a poco, las palabras adquirieron un tono diferente. Su mirada fija se posó en la mía durante demasiado tiempo. Su risa profunda y cálida llenó la habitación de una forma especial. Sentí cómo me invadía un calor, una calidez que no había sentido en años. Lo ahuyenté con una sonrisa, pero regresaba cada vez que sus ojos se desviaban imperceptiblemente hacia mi escote o se inclinaba ligeramente para alcanzar un plato. En un momento dado, mientras me levantaba para recoger la mesa, hizo un gesto para ayudar. Nuestras manos se cruzaron sobre el mantel. Solo fue un roce, pero se me cortó la respiración. Él también se detuvo, con los dedos posados sobre los míos un segundo más de lo normal. «Sigues teniendo esa elegancia», dijo con una voz más baja, casi íntima. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. «Estás exagerando», susurré. Sin embargo, sabía que no bromeaba. Su mirada no mentía. Ya me estaba devorando con la mirada. Cuando nos trasladamos al salón para tomar café, el ambiente cambió sutilmente. Solo nos separaba el sofá que compartíamos. Su rodilla rozó la mía. Habló de su vida, de sus años de ausencia, pero apenas escuché sus palabras. Lo que importaba era el silencio suspendido entre nosotros. Ese juego mudo de miradas y respiraciones que se respondían entre sí. Entonces, casi involuntariamente, se me cayó una cuchara sobre la alfombra. Él se agachó para recogerla. Cuando se enderezó, nuestras caras estaban a pocos centímetros de distancia, demasiado cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un escalofrío me recorrió la espalda. Debería haberme apartado, pero no lo hice. Esa noche comprendí que Mark no había ido a cenar solo y que yo no había puesto la mesa solo para cenar. La cena estaba llegando a su fin, pero no podía apartar la mirada de Mark. Su sonrisa y la forma en que me miraba fijamente, como si quisiera desentrañar mis secretos, me inquietaban más de lo que quería admitir. Aunque esa noche tenía 50 años, me sentía vulnerable y extrañamente viva. Recogí la mesa y él se levantó inmediatamente para ayudarme. Al coger un plato, su mano rozó la mía, lo que me provocó un escalofrío. Se me escapó una risa nerviosa, pero Mark no apartó la mirada. En cambio, me miró fijamente con un brillo travieso en sus oscuras pupilas. ¿Puedo ayudarte con los platos?, preguntó con una voz grave, casi demasiado seria para un hombre de su edad. No es necesario. Eres mi invitado, respondí sin mucha insistencia. Se acercó al fregadero, se arremangó y se colocó a mi lado. Verlo así, concentrado, con los antebrazos al descubierto, hizo que mi corazón latiera más rápido. Intenté razonar conmigo misma. Solo era el hijo del vecino, un chico educado y quizá un poco encantador, pero nada más. Sin embargo, cada segundo que pasaba cerca de él hacía que dudara de mis propios límites. Mientras enjuagaba un vaso, se inclinó ligeramente hacia mí, con los labios casi en mi oído. «Cocinas muy bien, ¿lo sabes? Rara vez como algo tan delicioso». Su voz grave era cálida y acariciante. Sentí que se me enrojecían las mejillas. «Gracias, eres muy amable», balbuceé. Dejó un plato en el escurridor y añadió con una sonrisa juguetona.
Creo que no solo he disfrutado de la comida esta noche. Se me cortó la respiración. ¿De verdad había dicho eso? Lo miré atónita y él me devolvió la mirada sin el menor atisbo de vergüenza. En sus ojos ardía una confianza desarmante, la de un hombre que sabía exactamente lo que quería. Debería haber apartado la mirada, romper la tensión, pero me quedé paralizada, atrapada. Todo en mí gritaba que mantuviera la distancia. Sin embargo, una parte secreta y oculta de mí ardía por ver hasta dónde se atrevía a llegar. El silencio se hizo pesado, solo roto por el sonido del agua corriendo. Entonces se acercó, rozando mi brazo con su hombro. Ese contacto casual destrozó algo en mí. Un intenso calor se extendió, un deseo que hacía mucho tiempo que no sentía. Dejé el último vaso, con las manos ligeramente temblorosas. Él se quedó quieto, cerca, tan cerca que podía oler su sutil colonia mezclada con jabón. Esa noche supe que la cena era solo el principio. Los verdaderos sabores, los que solo se saborean en silencio, estaban a punto de revelarse. Pensé que todo era solo un juego de miradas, un intercambio sutil, nada más. Pero, cuando me giré, él seguía allí, tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi mejilla. Sus ojos brillaban con una intensidad que me inquietaba profundamente. Di un paso atrás como para recuperar la compostura. Mark, quizá deberías irte. Es tarde. Sin embargo, en lugar de retroceder, dio un paso adelante, acortando de nuevo la distancia. Su confianza me desarmó. ¿De verdad quieres que me vaya?, preguntó en voz baja, con una sonrisa apenas esbozada. Me quedé en silencio. Mi corazón latía con fuerza y mis manos, que aún estaban húmedas por los platos, temblaban ligeramente. Mi mente gritaba pidiendo razón, pero mi cuerpo exigía lo contrario. Extendió la mano y me tomó suavemente la mano. El calor de su piel contra la mía me provocó un escalofrío inesperado. No se movió más, esperando mi reacción. Podría haberme apartado, pero no lo hice. Se instaló un silencio intenso. Sus dedos acariciaron lentamente el dorso de mi mano, trazando pequeños círculos que despertaron sensaciones olvidadas. Levanté los ojos hacia los suyos y encontré su mirada ardiente. Ya no era el hijo del vecino, ya no era el niño que había visto crecer. Esa noche era un hombre seguro de sí mismo y terriblemente seductor. Se acercó aún más, nuestros cuerpos rozándose, mi respiración se aceleró. «Estás jugando con fuego, Mark», le susurré a modo de última advertencia, pero él no se apartó. En cambio, inclinó la cabeza y sus labios rozaron los míos sin llegar a besarme. Ese gesto suspendido, esa moderación, me desestabilizaron más que si me hubiera tomado en sus brazos. El tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo al tenso hilo que nos separaba. Finalmente, cedí. Me incliné imperceptiblemente hacia adelante, acortando la distancia. Nuestros labios se encontraron tímidamente, como un secreto guardado durante mucho tiempo. Luego, el beso se hizo más profundo, lento e intenso, lleno de una ternura insoportable. Sentí cómo sus manos se deslizaban por mis brazos hasta posarse suavemente en mi cintura. Temblé ante el contacto compartido, dividida entre la culpa y un deseo incontenible. Su cercanía reavivó en mí una juventud olvidada
y una energía que creía perdida hacía mucho tiempo. Finalmente me aparté sin aliento y con el corazón acelerado. No deberíamos, balbuceé sin convicción. Él me miró con los ojos brillantes de deseo. Entonces dime que pare, respondió suavemente, pero no dije nada, porque en el fondo sabía que ya se había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Tras ese primer beso, un pesado silencio cargado de deseo llenó la cocina. El aire vibraba a nuestro alrededor, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a romper. Sentí su mirada ardiente sobre mí. Cada estremecimiento que provocaba me producía una mezcla de miedo y deseo. Mark se acercó suavemente, como invitándome a no dar un paso atrás. Sus manos rozaron mis brazos y se deslizaron lentamente hasta mis hombros. Cada caricia encendía oleadas de calor. Me sentía vulnerable, pero extrañamente poderosa, consciente de su efecto sobre mí, pero incapaz de resistirme. «Eres increíble», susurró con la voz ronca por la emoción. Bajé la mirada, incapaz de responder. Mis manos temblaban al sentir su pecho acercarse. Colocó una mano en mi cintura y la otra en mi mejilla, lo que me provocó un escalofrío por todo el cuerpo. La cercanía de su aliento y el calor de su cuerpo me volvieron loca de deseo. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez con más seguridad y ansia. El beso se intensificó, profundo y ardiente. Nuestras lenguas se rozaron tímidamente antes de entrelazarse con una ternura insoportable. Puse las manos en su pecho, sintiendo sus músculos bajo mis palmas, y una ola de placer me invadió. Él deslizó las manos suavemente por mi espalda, acercando nuestros cuerpos. Noté sus caderas contra las mías y mi corazón se aceleró. Todo en mí gritaba que me rindiera, que cruzara esa línea que había jurado respetar. Pero el deseo era demasiado fuerte, la tensión demasiado intensa. Cerré los ojos y dejé que mis manos recorrieran su espalda, sintiendo su piel contra la mía. Su cálido aliento en mi cuello hizo que mis sentidos se estremecieran y me sorprendí a mí misma murmurando su nombre. Cada gesto, cada caricia, borraba las barreras de la razón y me sumergía en una deliciosa mezcla de miedo y placer. Me empujó contra la encimera y no opuse resistencia. Nuestros cuerpos se presionaron. Los besos eran ardientes y las manos ansiosas. Sentí su corazón latir contra el mío. Ese ritmo frenético resonaba en mí, encendiendo un deseo que creía olvidado. En ese momento suspendido en el tiempo, todo parecía irreal. Sabía que estábamos cruzando una línea prohibida, pero cada caricia, cada respiración compartida, me sumergía más profundamente en esta pasión repentina. Sentí el calor de su cuerpo contra el mío, la firmeza de sus manos y un delicioso escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Tras esa intensa cercanía, me miró con los ojos brillantes de deseo y afecto. Entonces comprendí que la cena, el juego de miradas, era algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Me quedé allí, pegada a él, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada, consciente de que esa noche algo había cambiado en mí para siempre. Y, mientras sus brazos me envolvían con ternura y pasión, me sentí finalmente lista para rendirme.